muy bien. Bien, hermanos, la semana anterior, y ahorita lo menciono antes de que se me olvide, y en el intermedio tengan ustedes tiempo, en la mesa de allá atrás están las solicitudes de membresía. Si alguien no ha llevado, llévela para que la pueda leer, la pueda contestar si ese es su deseo de ser parte de esta iglesia. Ahí están las solicitudes, ya sabemos los requisitos que hemos hablado. Después de eso va a haber con cada persona vamos a tener una cita, o por familias, una cita para charlar de las respuestas y poder hacer una evaluación sencilla pero importante. Entonces, hermanos, están allá atrás. Ahora, ahí está la mesita. Les quiero pedir, hermanos, que también los que ya las trajeron contestadas, ahí las están poniendo, pero no hay un límite de tiempo, o sea, es cuando usted quiera hacerlo, ¿verdad? Ahora, nada más recordar, hermanos, o decirles que allá está la mesa, pero ahí no coloquemos nada. Al ratito que sea el intermedio y vaya por su café rápidamente también, porque vamos a dar nada más los 15 minutos, ahora sí, 20 máximo. Entonces, para que sea un poquito más ágil, no coloquemos nada ahí, por favor, hermanos, no se vaya a caer, vaya a haber algún accidente. Entonces, dejen esa mesa limpia, por favor, en ese sentido. Pero ahí están, hermanos, para que lo tengan en consideración, por favor, hermanos. ¿Ok? Muy bien, bueno, hemos comenzado a estudiar acerca de la carta a los Efesios. Mi intención en este día, después de haber estudiado en esta semana, es que tanto esta lección como la siguiente, quiero continuar el tema, porque no quiero cortarlo de una manera muy brusca. Entonces, en estas dos sesiones que tenemos por la mañana, vamos a tener el estudio de la carta a los Efesios, ¿de acuerdo? Es importante que lo hagamos así en esta mañana en particular. Y nada más les quería comentar cómo lo vamos a hacer. Ahora, vaya conmigo por favor a Efesios, es donde estamos comenzando a estudiar. Ya hablamos un poco de la introducción, de cómo era esta ciudad, cómo era el ambiente, de dónde proviene esta iglesia, cosas que venían por decirlo así, en los genes de los propios creyentes dentro de la iglesia, las luchas con las que se enfrentaban diariamente en el mundo cotidiano. Al venir a Cristo, no por arte de magia se van a eliminar. Entonces es necesario que por medio de la obra de la palabra de Dios en la vida de los creyentes, comencemos a abandonar esas maneras, modas, formas, estilos de vida de los cuales venimos arrastrando por nuestra naturaleza pecaminosa. Y veíamos en la introducción a esta carta a los Efesios, estábamos hablando que por qué es necesario atender esta carta. Y note por favor, es de alguna manera esta parte en su parte 2, porque no lo concluimos la semana anterior. Vea lo que dice capítulo 1, verso 1, por favor. Capítulo 1, verso 1, así como lo tiene en su Biblia, léalo fuerte, 1 y 2. Adelante, hermanos. Dice: ¿por qué hay que prestar atención a esta carta? En primer lugar, veíamos porque se debe atender la carta ya que tiene o viene escrita con autoridad de un apóstol. Él argumenta y dice que él es apóstol de Cristo Jesús. Y explicábamos, ¿verdad?, cómo el Señor lo llamó, vimos cómo el Señor lo escoge para ese ministerio. Y en su momento lo topa en el camino y le dice Pablo a él, o Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor dice: este instrumento escogido me es. El apóstol Pablo, al escribir, estaba escribiendo con autoridad porque él era un apóstol, y el apóstol es alguien a quien el Señor, o fue alguien a quien el Señor le dio la autoridad, le dio credenciales de autoridad, y ellos al escribir escribían como de parte de Dios. Era Dios hablando a través de estos hombres. Nosotros no podemos decir lo mismo en este sentido. Salvo que lo que yo estoy diciendo provenga de la Escritura, estoy hablando de parte de Dios. Pero en la actualidad nadie puede pensar, ni siquiera intentar decir que algo que se le ocurrió, que vino a su mente, a su sueño, una noche, una experiencia, y diga: Dios me ha dicho, no puede pensar que eso tiene autoridad de ninguna forma. Ellos sí, porque Dios los llamó, les dio credenciales como milagros, ¿verdad?, que ellos hacían, y la autoridad de escribir como de parte de Dios.
Por eso la carta debe ser oída como Dios hablando a nuestros corazones, y los efesios debían atenderlo de esa manera. Ahora, es una breve recordatorio de lo anterior. ¿A quién se habla en esta carta? Dice el verso 1, su parte intermedia: a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Va dirigida a aquellos que en su posición delante de Dios ya son santos. Es decir, aquellos que al haber venido a Cristo en ese momento, el Señor en su redención los hace ahora suyos, sus hijos. Esos son los que deben atender esta carta, porque Dios está hablando a ellos en particular. Y dice que son santos, todo creyente es un santo apartado para el Señor, pero también que son fieles. ¿Qué es esto? Que han creído, que han puesto su fe, que han respondido con fe al Evangelio de la salvación. Estas dos marcas, una es visible y la otra no. Bueno, para nosotros. Una es como Dios lo ve. ¿Cómo Dios lo ve? Este es mi hijo. Yo lo he apartado para mí, y nadie más lo puede identificar de esa manera, pero Dios sí lo ve así. Pero son fieles, dice Pablo, son los que han respondido con fe al Evangelio. Son aquellos que han declarado públicamente por medio de su bautismo: yo he creído en el Señor Jesucristo. En realidad esa es la declaración o profesión de fe, el bautismo. Has creído en Cristo, bautízate. Y los demás veían que lo hacías y decían: este se ha hecho cristiano. Son santos y fieles. ¿Sabes? Es importante entender esto, porque nadie más puede comprender la carta, una carta de parte de Dios. Porque se requiere que sea un creyente, ya que el Señor le da su Espíritu Santo para comprender lo que Él dice en su palabra. De otra forma, solo serán ideas, solo serán conceptos, solo será intelecto. Pero cuando el Espíritu mora en la persona, ya que es un santo fiel, es decir, uno que ha creído y que es apartado por el Señor, el Espíritu Santo le capacita a entender lo que la Escritura dice. Ahora, Dios habla en esta carta, por eso hay que escucharla. Habla a los creyentes en esta carta. Y tercera cosa que voy a mencionar aquí en estos dos versos: ¿qué bendiciones recibe el que lee la carta? Bueno, cuando Pablo está escribiendo, él manda una salutación común entre los cristianos. Note lo que dice el versículo 2, el inicio del versículo 2. Dice el texto: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este era el saludo de los cristianos del primer siglo: gracia y paz. Era como se saludaban. Pero no solamente era un saludo meramente ritual, sino que las palabras que se decían tenían un sentido profundo. Era un anhelo, un deseo que las personas reconocían, una bendición que las personas reconocían que habitaba en los creyentes. Era el saludo entre cristianos. Al decir gracia, es el reconocimiento de aquello que es lo único que nos hace estar de pie. Si no fuera por su gracia, simplemente no estaríamos, no haríamos, no podríamos. Es por su gracia, por su favor inmerecido, su capacidad que proviene de Él, su poder que nos otorga su Espíritu Santo. Si no, por nosotros simplemente no podemos. Y los creyentes en ese tiempo reconocían: es por gracia. Y cuando se veían decía: gracia. Es la obra del Señor en nosotros. Gracia. Al decir gracia, es referirnos a la gran bondad de Dios hacia nosotros los creyentes en su Hijo Jesucristo. Como vamos a ver en la carta y sobre todo en el inicio que continuaremos en la siguiente sesión, entender todas las bendiciones que el Señor ha dado a sus hijos en Cristo. De verdad, hermanos, como veíamos en un audio en esta semana, si no me equivoco fue así: nadie debería estar, o lo vimos el jueves, nadie debería estar en fracaso en su vida. Nadie. Al entender las innumerables bendiciones otorgadas a través de Cristo, la gracia, la bondad de Dios hacia nosotros en su Hijo,
un favor que no merecemos y es un favor suficiente, un favor inagotable. Noten por favor, 1 Corintios 15, vaya conmigo, no pierdan Efesios. Hablemos de la gracia brevemente, porque en la carta hablaremos de ello de manera muy abundante. Pero noten estos versículos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. En este texto que vimos la semana anterior, cuando Pablo dice que él era el más pequeño de todos los apóstoles, noten lo que dice ahora en el verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. El favor, la bendición inmerecida de Dios, soy lo que soy. Y su gracia, su favor para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Había opositores al apóstol Pablo? Mencionaba que él tenía a veces que defender su apostolado porque le decían que él no podía ser un apóstol, ya que ya había 11, Judas ya había muerto, y había 12, habían asignado a Matías. Y le argumentaban que él no era un apóstol. Sin embargo, él dice acá a esos detractores que eran sus opositores en las iglesias, dice, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, esto nos humilla, o tiene la intención de humillarnos. Mira, cuando tú y yo hacemos algo de bondad, alguna buena acción, cuando tú y yo estamos en la iglesia, cuando tú y yo hacemos algo de lo cual luego nos sentimos contentos en decir, yo lo estoy haciendo, tenemos un problema. Si no recordamos que es por la gracia de Dios, vas a voltear y a ver el que no está haciendo lo mismo que tú y lo vas a ver despectivamente. Tú y yo lo vamos a juzgar y vamos a decir, ¿por qué y por qué aquel? Yo estoy haciendo las cosas bien. Dice Pablo, no yo. Es el favor de Dios. Si el Señor no me otorgara lo que requiero para hacerlo, incluyendo el ánimo, el corazón para con Él, el arrepentimiento cuando fallo y un deseo de seguirle y servirle diariamente, simplemente no podríamos hacer absolutamente nada bien. Nada bien. En esta semana estaba orando en un momento complicado en mi vida personal. Y esas veces que yo sé que pasas tú también de manera frecuente, en el que al estar ahí, tú estás pensando y dices, ¿por qué me siento tan helado literalmente, espiritual? Como ocupado en otras cosas, pensando en otras cosas. No disfruto orar, parece solo un proceso diario en Cristo Jesús, amén. Y cuando ya me levanto, ¿qué? ¿Qué hice? Ya acabé. Me acuerdo porque dije en Cristo Jesús, amén. Y en ese momento de heladez, no sé si existe esa palabra, pero al estar orando le decía al Señor, por su gracia, me hizo entender, me hizo sentir necesidad y le digo, ayúdame a arrepentirme porque no me siento ni siquiera arrepentido de lo que estoy haciendo. ¿Y sabes qué? No es incorrecto. En realidad es por su gracia. Es cuando su favor viene a nuestras vidas que nos hace estar alerta, sensibles, atentos a su palabra y dispuestos a vivir para Él día a día. Es un acto de su gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando los discípulos de aquellas primeras iglesias se saludaban, recordaban que era por el favor inmerecido de Dios. Pero decían gracia y paz, unidas las dos cosas. La paz es el resultado del favor inmerecido de Dios para con el creyente. Vuelvo a repetir. La paz es el resultado del favor inmerecido de Dios para con el creyente. Es decir, la paz es el resultado de la gracia. Cuando el creyente experimenta la gracia de Dios en su vida, puede decirle al Señor, Abba, Padre. Tengo una relación con Él, una relación de padre e hijo.
Él no me rechaza, Él me recibe. Dice Hebreos que vengamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando la gracia la experimentamos en nuestras vidas, viene esa paz, resultado de mi comunión con el Señor, ese recordar que estoy en paz con Dios. Hay una verdad aquí, hermanos, que veremos en la siguiente sesión. Tu paz con Dios es irrompible. Cuando has venido en Cristo, cuando has sido hecho salvo en Cristo, Él te ha reconciliado consigo mismo. La paz con Él es irrompible. Mira, cuando tú y yo nos sentimos enemistados con Dios y como que Dios estará enojado conmigo y como que yo y Dios no nos estamos llevando, no es otra cosa más que tu naturaleza pecaminosa, porque en realidad la paz con Dios no puede ser rota. Vives en paz con Dios. Él te ha aceptado y perdonado todos tus pecados en Cristo. La paz de Dios es tu andar diario. Y usted se puede preguntar, y yo también, y lo veremos, ¿y por qué andamos ansiosos, desesperados o sentimos que estamos alejados de Él? Eso es un engaño de nuestra carne y nuestro pecado. Ahora, en una ocasión, en una clase de jóvenes hace ya algunos años, les dije que dibujaran en una hoja una cruz, ¿no?, para representar a Cristo, y en el centro. Y luego les pedí a los muchachos, señoritas había también en aquel momento, les pedí que ellos colocaran entonces, ahí está la cruz, está Cristo, coloca un punto en donde tú estás, donde tú te sientes en cercanía con Cristo. Y les di unos segundos. Cuando entregaron los resultados, en algunos dibujos estaba la cruz en medio y un puntito a un lado, así como a unos centímetros. Había otros que la cruz en medio y el puntito estaba acá en la esquina de la hoja. Pero hubo uno muy particular que no tenía ningún punto. Y entonces yo le pregunté, a ver, ¿y por qué no hay ningún punto acá? Es que tiene que darle vuelta a la hoja. Y el punto estaba por detrás. ¿Por qué te sientes tan alejado del Señor? Sí. Tú has venido en Cristo y has creído en Él. Ahora tú estás en la misma posición, en el mismo lugar, con Dios en Cristo permanentemente por la eternidad, y nada te podrá alejar del amor que te ha recibido. Paz con Dios. Esta es la frase Shalom del Antiguo Testamento. La base de toda prosperidad y plenitud espirituales es la paz con Dios por su gracia y la paz de Dios gobernando nuestros corazones por su gracia. ¿Has orado por paz? Sería mejor que recordaras que ya tienes la paz. Sería mejor que al orar le pidieras, Señor, ayúdame a recordar lo que me has dado en Cristo. A pedir algo como que está externo a ti, que tú no lo tienes, cuando si estás en Cristo, gracia y paz te han sido otorgadas. Gracias a Dios, hermanos, por esas bendiciones que el apóstol Pablo dice a los que leen esta carta, gracia y paz. A los creyentes, gracia y paz. Es una realidad en la vida nuestra. Es Dios, el que ha hablado en esta carta, por eso hay que oírla por medio de su apóstol. Habla a los creyentes, los que experimentan por la gracia de Dios la verdadera paz. Ahora, ¿quién bendice al receptor de la carta? Noten, por favor, regresa conmigo a Efesios. Estoy en el primer verso, primeros dos versos. Y noten que dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Las bendiciones provienen de la misma fuente de la cual viene la autoridad para escribir del apóstol Pablo. Decía en el verso 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Y estas bendiciones, dice, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una doble fuente de bendición para el creyente, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es que no se trata de dos fuentes de bendición separadas. No se trata de dos distintos que han decidido bendecir,
sino dos manifestaciones de la misma fuente. En este caso indica que el Señor Jesucristo posee también la misma divinidad de Dios nuestro Padre. Tanto el Padre como el Hijo son quienes nos bendicen. Esto lo dice John MacArthur. Ahora, la bendición de Dios, hermanos, ese es el tema de esta carta. Recuerda que los efesios estaban viviendo en luchas espirituales, demoníacas, económicas, sociales, culturales. Estaban luchando contra su propia pecaminosidad, sensualidad y todo lo que vivían los griegos. Entonces, el propósito de esta carta, el tema central, es mostrarle a los creyentes las innumerables bendiciones que el Padre y el Hijo han otorgado a la iglesia. Como yo les mencioné el título general de la carta, y nuestro tema general hasta que lo terminemos es la gloria de Dios en la iglesia. Cómo Él ha otorgado toda bendición al pueblo del Señor, a su cuerpo, a su esposa, a la iglesia. Ahora, ¿quiénes son la iglesia? Cada uno de nosotros, los que hemos creído, los que estamos en Cristo. Ese es el tema principal de toda esta carta. Las bendiciones de parte del Señor a nuestra vida y el resultado que éstas deben tener en nuestro andar diario. Y es a través de esas bendiciones que la gloria de Dios se manifiesta en la iglesia y que Él no sé qué puse aquí. La mayor plenitud y profundidad de las bendiciones otorgadas por Dios las debe de experimentar la iglesia. Y esas bendiciones son dadas en el Padre y en el Hijo. Bien, esta es una introducción, hermanos, que usted podría decir, a ver, pastor, y cuando alguien en Éfeso leyó la carta, ¿entendió absolutamente todo esto? Quiero decir lo siguiente. Esto es lo que demuestra que los escritos, la palabra de Dios es eso, palabra de Dios. Cada palabra tiene una intención. Y si bien el mensaje fue captado por los efesios de una manera clara, la palabra de Dios es inagotable. Y eran cartas que no se leían una vez y se guardaban. Eran cartas que eran la forma de guiar a la iglesia permanentemente. Debían mantenerse leyendo y analizando cada una de esas cartas y cada una de esas palabras. ¿Quién bendice entonces al receptor de la carta? El Padre y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, habiendo hablado de esta introducción, hermanos, que teníamos la semana anterior, quiero comenzar, por eso les decía que voy a cortar, pero voy a continuar en la siguiente sesión. Un segundo tema que es importante. Y este tema lo vamos a ver en el capítulo 1, versículo 3 al versículo 14. Quiero que vayan con ustedes a Efesios, capítulo 1, verso 3 al 14. Aunque en esta mañana veremos el inicio solamente, quiero que leamos esta porción, hermanos, de manera alternada. ¿De acuerdo? ¿Listos? Muy bien. Este alternado va a ser así: mujeres y hombres. ¿De acuerdo? ¿Tienen la misma versión en sus manos? Yo les pido que lean versículo 3, varones, fuerte, hermanas el 4, y todos esperándose unos a otros, por favor. ¿Ok? Muy bien, entonces, todos listos con sus Biblias. Varones, por favor, verso 3, ¿qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad
Nota cómo termina, para alabanza de su gloria. Y no sé si notaste que en esta porción habla de la gracia del Señor y la alabanza de la gracia del Señor. Ahora, debo decir, como a manera de introducir este tema que comenzamos aquí en estos versos, que los versículos 3 al 14 que ustedes acaban de leer es en realidad una sola frase unida en el original. En el original es una sola frase unida, ligada completamente desde el verso 3 que tenemos hasta el verso 14 que tenemos en nuestras Biblias. Es una sola frase. En realidad es una alabanza a Dios expresada por Pablo. Del 13 al 14 es una alabanza. Y cuando digo alabanza no me refiero a un ritmo y a una música, sino a un acto de adoración de labios, una alabanza, una expresión de alabanza que el apóstol Pablo escribe en estos versículos del 3 al 14. Esta alabanza comienza diciendo, en primer lugar, bendito Dios. Así comienza. Y termina diciendo, para alabanza de su gloria. Bendito Dios. Y expresa a lo largo de estas frases las innumerables bendiciones que Dios le ha otorgado a favor de todos los creyentes, unidos como un cuerpo que es la iglesia. Todas las bendiciones, bueno, todas las que podemos leer allí, ¿verdad?, que ha otorgado a su iglesia. Esta alabanza en realidad consta de 3 estrofas. Y cada estrofa concluye con la frase para alabanza de su gloria. Noten por favor el versículo 6. Comienza diciendo el 3, bendito sea el Dios. Y luego en el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entre esos dos versos, el apóstol Pablo explica bendiciones, la obra de Dios para nuestro favor. Y termina diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia. Después comienza a decir otras bendiciones. De hecho, en la primera porción aparece el Padre, en la segunda porción aparece el Hijo, en la tercera porción aparece el Espíritu Santo, y en cada una termina diciendo la misma frase. Ve lo que dice el verso 12. Ahora, al final, a fin de que nosotros, lo leo completo, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y al terminar, verso 14, que nos es dado como garantía, hablando del Espíritu Santo, de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. De manera muy breve en el momento, ¿cuál es la intención de esta alabanza? Que cuando habla de todas las bendiciones que el Señor te ha otorgado en Cristo, entiendas que la meta final es esta: la alabanza de su gloria. Esa es la meta final, que Dios sea glorificado. Ese es el propósito por el cual apuntan todas las cosas, la gloria de Dios. Lo iremos estudiando, hermanos. Esta expresión es una expresión de adoración a Dios, nuestro Salvador. Hablando del Padre, Hijo, Espíritu Santo, expresa cómo cada una de las personas de la triunidad participan para otorgar todos los beneficios de la salvación al creyente. En la primera estrofa, como mencioné, vemos al Padre y lo que hizo en la eternidad. Y cuando digo, no sé si era para acá o para acá, pero me refiero desde el pasado. Dios, al ser eterno, Él no tiene tiempos, no está sujeto al tiempo. Pero en la primera porción habla de lo que el Padre hizo para nosotros en lo que llamamos la eternidad pasada a nuestro favor, antes de que siquiera todo fuera creado. Después, en la segunda estrofa, vemos lo que el Hijo hace en el presente de su iglesia. Y en la tercera estrofa, lo que el Espíritu Santo cumplirá en el futuro. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un mismo receptor. ¿Quién? La iglesia. Los creyentes, una sola meta, la alabanza de su gloria. Es hermoso, hermanos, poder estudiar esta porción. Y tendrá que ser de manera detallada, pero como yo les decía, no te olvides, por favor, que tienes que ver las cosas detalladamente y luego abrir el panorama para no olvidar a quién le está escribiendo. Hermanos, a gente como tú y como yo, que estaban luchando para identificarse con este mundo,
pensando que su vida estaba en este mundo. Y Pablo le dice, levanta los ojos. Él te ha bendecido con toda bendición. No vivas como estás viviendo. Entiende todo lo que Él te ha otorgado y que estás, por decirlo de una manera, ignorando o despreciando. Él te ha bendecido desde la eternidad pasada, en tu presente y hasta el futuro. Él te ha bendecido. Creyente, Él te ha bendecido. Es la intención del apóstol que el creyente comprenda que el único sentido de dignidad verdadera se encuentra no en la identidad que les daba el Imperio Romano y decían yo soy romano y puedo tener garantizada mi vida. No, la única manera y sentido de dignidad del ser humano se encuentra en la identidad que un hombre puede tener solamente en Dios. Hago una pausa a este comentario. Hermanos, lo que tú hayas sido o yo haya sido, como dijo Pablo hablando de los apóstoles, lo que tú hayas sido o yo haya sido antes de Cristo es vano. No satisface. El problema es que seguimos agarrados de esa identidad que teníamos antes. Mi profesión, mi trabajo, mis logros, mis metas. Y aún es capaz que le preguntas a un creyente por esta razón, que nos pregunten a nosotros, ¿cómo te sentirías satisfecho si un día partes de esta tierra? Y la respuesta es muchas veces, habiendo logrado las metas, habiéndole dejado a mi familia, habiendo alcanzado mi trabajo, habiendo logrado mi profesión, seguimos con una identidad tan vana que no satisface. Y es probable que aquí, tanto sentados allá como parado en este púlpito, hay corazones insatisfechos que consideran que hay cosas que deben alcanzar para su propia satisfacción porque se sienten vacíos. Cuando tú entiendas tu identidad en Cristo, eso llenará tu corazón al grado que entenderás que eso es lo único que vale realmente la pena, tu identidad con Cristo. Es solo allí en donde el hombre encuentra sentido a la vida, en su relación con Dios. Ahí es donde encuentras propósito. Ahí es donde encuentras la única plenitud que se puede alcanzar y la plenitud más amplia. Creo que es una redundancia. Hay plenitud al entender tu identificación con Cristo. Ya que al relacionarse correctamente con Dios por medio de Jesucristo, recibe todas las más maravillosas, innumerables e inmerecidas bendiciones de parte de Dios, su Salvador. El creyente entonces debe comprender tanto su posición como sus posesiones que Dios le ha otorgado en Cristo. Todo lo que el Señor ya te ha dado, no solo te ha santificado, te ha dado todas las cosas y las vamos a ir estudiando, hermanos, para que veamos cómo es que a veces nuestra mirada está demasiado centrada en esta tierra y olvidando, omitiendo estas bendiciones. Hermanos, es probable que entre nosotros, en esta misma semana, haya guerras, haya búsqueda de tu satisfacción. Quizá estás molesto con tu esposo o tu esposa porque no hizo sentirme feliz o me hizo enojar, lo podemos decir de esa manera. Quizá estás molesto con tus hijos porque te causan tristeza y no sientes satisfacción porque ellos son unos ingratos. Quizá te sientes molesto con tu trabajo porque tu recompensa no es lo que deberían darte porque tú haces más de lo que te piden. Quizá te sientas insatisfecho con no tener un auto que pueda moverte todos los días fuera de tu casa. Quizá te sientas molesto e insatisfecho porque no tienes la familia que quisieras tener, o quizá te sientes insatisfecho porque la casa en la que estás tienes que pagar una renta mensual y no tienes tu propia casa. Estás omitiendo lo más importante. Dios te ha otorgado todas las cosas, necesitas verlas y disfrutarlas. De eso hablaremos, hermanos, a partir de este tema o de este día, la siguiente sesión.
Nuestro tema será: Dios es bendito por lo que ha hecho en su iglesia. Y me refiero a lo que el Padre hizo en la eternidad pasada. Dios es bendito por lo que ha hecho a su iglesia. Me veo tentado a hacer algo. Vamos a leer, voy a introducir y nos vamos a detener para dar un tiempo de descanso y entonces después de eso retomar. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dios es bendito, nuestro Salvador, Dios es bendito por lo que ha hecho a su iglesia. Efesios 1, 3 al 6a, la primera parte del 6. Voy a leerlo, por favor, sígame ahí. Bendito sea, nota cómo inicia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nota estas palabras: toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Todo esto que el Padre hizo en la eternidad pasada sin que siquiera yo me percatara de ello, es para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué ha hecho Dios a favor tuyo? ¿Sabes? Esto te va a llevar a decir: bendito eres. Y vamos a entender qué significan todas y cada una de esas palabras. Solo quiero, de manera introductoria, ve conmigo al Salmo 103, por favor. Leyendo nos detenemos. Salmo 103. Dios es bendito por lo que ha hecho a su iglesia. Y nota lo que dice el Salmo 103.1. Es un diálogo en el corazón de un creyente. Y dice lo siguiente: bendice. Así como Pablo le dijo bendito. Bendice, alma mía, a Jehová o al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Vamos a darnos cuenta que la adoración al Señor no solo es de labios. La adoración real es alabanza de labios y una vida que lo alaba obedeciéndole. Bendiga todo tu ser, todo mi ser, tu santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Los conoces? ¿Cómo los vas a recordar si no los conoces? Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Esta frase no quiere decir que yo tengo mucha bondad para dar. Lo que quiere decir es que la bondad de Dios es tan grande que me llena y me corona de bondad a mi alrededor y para mí. Te corona de bondad y compasión. El que colma, mira qué palabras absolutas. Es decir, ya no hay espacio para más bendiciones. El que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Tú podrías decir: pastor, eso no está en mí. O sea, así que estoy colmado de las bondades de Dios. Ahora, quizás esto te va a sonar de una forma como: pastor, está siendo muy positivista. No, todas las bendiciones son espirituales, hermanos. Vamos a ver, hermanos, que todas las bendiciones son en la vida diaria, económicas, financieras, lo mismo de salud, de vida. En todo la bondad de Dios te está llenando y saturando, pero no te das cuenta. Por eso no estamos agradecidos como debiéramos estar. Y por eso no sale de mi corazón algo natural, que al pensar en el Señor diga: eres bendito por todo lo que has hecho. Que ese sea el propósito y podamos alabar su gloria al ver estos temas. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias por iniciar, Padre, esta parte del estudio de tu palabra. Abre nuestro corazón
para poder ver, Señor, lo que no vemos de manera tan fácil, porque nuestros ojos humanos, terrenales, están enfocados en cosas que son pasajeras y físicas solamente. Ayúdanos a poder abre los ojos de nuestro entendimiento para poder ver, Padre, lo que has hecho a favor de tu iglesia, a favor de cada creyente. Y mi Dios, que logremos el propósito para el que fuimos creados y el propósito para el que todas las cosas fueron creadas, la alabanza de la gloria de tu gracia. Gracias, Señor. Guíanos, por favor. Queremos alabarte con nuestros labios en esta